Visitamos ahora uno de los monasterios más emblemáticos de Castilla y León. Data del año 1181 y está declarado como bien de interés cultural. El interior es realmente sorprendente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Madre Mari Carmen? ¿Cómo están? Muy bien. La veo muy bien acompañada. Sí. Hola. Es Esther. Es postulante del monasterio y una futura monja del monasterio, por lo tanto. Estamos contentas porque, bueno, acaba de llegar hace poquito. Así que en estos tiempos en los que se habla con pesimismo del futuro de algunos monasterios, aquí todo lo contrario, son optimistas. Somos optimistas, sí. Pensamos que si ella quiere entrar y tiene ganas de llegar a ser monja, otras también pueden quererlo. Este es un monasterio especial. Yo creo que sí, que es un monasterio especial. ¿Pasamos y nos lo cuenta? Sí. Y este es un monasterio que no se entendería sin ustedes, las religiosas, sin la espiritualidad. Evidentemente, el monasterio es por y para una comunidad monástica, que es la que da sentido y valor a la arquitectura, al arte, a la historia. Sin una comunidad no se entiende el porqué y el para qué de las estancias, y el porqué y el para qué de la construcción, y no tiene sentido y no se puede entrever qué es lo que quieren decir las piedras, los espacios. Rezuma una espiritualidad, concretamente en este caso la espiritualidad cisterciense, y eso es un poco lo que manifiesta el hecho de que haya una comunidad. Datado en el año 1181, es un monasterio muy antiguo. Sí, del siglo XII, plena Edad Media. ¿Por qué es realmente importante? Pues porque ha habido continuidad de la vida monástica desde entonces hasta aquí. La abadesa doña Mencía se quedó viuda muy joven, tendría unos 18 años cuando se quedó viuda, y decidió poner su fortuna, todos sus bienes, para construir este monasterio. Ella sintió la vocación después de la muerte de su marido y quiso ponerla en obra. Y vivió muchos años en este monasterio como abadesa y como monja, y yo creo que realizó su vocación y fue feliz. Y todo eso ha dado en el tiempo una continuidad de siglos que se ha vivido esa espiritualidad cisterciense, y eso es lo que hace que este monasterio esté vivo y siga siendo hoy lo que es una casa de Dios. ¿Cuántas religiosas viven actualmente en este monasterio? Pues en estos momentos estamos 13. Cuento la postulantina. ¿Cómo es la vida aquí de ustedes, de las religiosas? Pues es una vida sencilla y humilde, como toda vida cisterciense. Estamos pues el día al día, siguiendo el equilibrio que nos marca la regla de San Benito entre el trabajo y la oración. Tiempo para el trabajo, tiempo para la oración, y ese equilibrio humano es lo que hace que la persona pueda realmente sentirse feliz, sentirse realizada, porque no podemos romper las dos facetas del hombre, el espíritu y la materia. El hombre es las dos cosas y solamente la unidad de las dos nos hace felices. En el momento en que decimos que el espíritu no vale para nada y en el momento que decimos que el cuerpo no existe, nos equivocamos. Y creo que en la historia ha habido esos dos errores, y no. El hombre es una unidad y no podemos ni ignorarlo ni negarlo, sino asumirlo y vivirlo en unidad. Bueno, pues ahora os vamos a explicar un poquito las estancias que tiene el monasterio, qué sentido tienen, su historia y lo que contiene cada una, para que podáis entender un poco mejor el sentido de las cosas. Voy a ceder la palabra a Esther, que es postulante de nuestro monasterio. Ella es medievalista y nos va a explicar un poco qué es lo que hay en la estancia y un poco su contexto histórico. Bueno, nos encontramos ahora mismo en La Cilla, es la antigua bodega del monasterio, y es muy interesante porque arqueológicamente es muy importante conocer bien esta dependencia, ¿no? Tenemos aquí el área de enterramientos que salió a la luz en unas excavaciones de aproximadamente hace 10 años,
y es uno de los grandes hallazgos de este monasterio porque puede ser anterior a su construcción. Es decir, luego este espacio se reutilizó como bodega o cilla, que era donde almacenaban los víveres, y el espacio fue reformado en sucesivas etapas. Las últimas reformas que dieron lugar a la estructura que contemplamos tuvieron lugar en el siglo XVII-XVIII aproximadamente. Y es muy interesante también porque a través de esta dependencia se introduce el agua en el monasterio, en esa esquina de allí. También podemos observar marcas de cantero que dejaron en torno a la estancia, por ejemplo aquí tenemos una, y por todo el techo, por toda la bóveda del cañón. Están las piedras numeradas. Eso es. Hay de dos tipos, las hay con letras, que cada cantero tenía su signo para luego contabilizar todo el trabajo que habían realizado y recibir el pago en función de lo que hubieran hecho, y las hay también con números, también supongo que tendría cada uno el suyo. El área de enterramiento que se dejó in situ, es decir, así es como salieron las excavaciones, es también muy interesante para los visitantes porque es muy raro ver un área de excavación más o menos entera, ¿no? Como puede ser esta. Además, las tumbas, que como he dicho están en su posición original, estaban orientadas de forma especial y el cuerpo se colocaba boca arriba, es decir, en decúbito supino, puesto que se consideraba que el alma ascendía al cielo a través de la boca. Entonces, de esa manera facilitaban esa salida. Además, en esta habitación es muy interesante la colección de objetos etnográficos que se conservan en el monasterio, que están además en muy buen estado, como por ejemplo la colección de romanas o el trillo que tenemos a nuestras espaldas, o bien todo el conjunto de cribas, de palas, la reja de locutorio. La verdad es que está también muy bien para las visitas. Permite hacerte una idea de la continuidad de la vida monástica a lo largo de todos estos siglos. Y el claustro del monasterio es espectacular, medieval. Totalmente, del siglo XIII puro y duro. Está fenomenal. Además, destacan las arquerías con los arcos ligeramente apuntados, pero eso ya lo vamos a explicar posteriormente. Y ahora vamos a la sala capitular, que también es una de las estancias más importantes por su función. Pues aquí se reunía la comunidad para la celebración del capítulo, para la lectura de la regla de San Benito y los asuntos de mayor relevancia del monasterio. Se sentaban alrededor por orden e importancia, por orden de llegada al monasterio e importancia. Y aquí tenemos la tumba de la fundadora, doña Mencía López de Haro. Era hija del alférez del rey, el señor de Vizcaya, Lope Díaz I de Haro, y nació en torno a 1154, quedando viuda, como ha dicho la madre, muy joven, a los 18 años. Decidió posteriormente construir este monasterio, es decir, realizar su propia fundación, pues aunque sus padres habían fundado el monasterio de Cañas, ella debió sentir una fuerte vocación al quedarse viuda y debió preferir fundar su propia casa cisterciense, que era la orden que en ese momento tenía mayor peso religioso. Además, fue una mujer que ocupó un lugar muy cercano al rey, Alfonso VIII, fue testamentaria suya, apareciendo en tercer lugar entre los confirmantes del testamento, y para construir este monasterio donó todos sus bienes y todas sus posesiones a la comunidad que fundaría posteriormente. Y también el rey le dio el privilegio de pasar la visita canónica a la abadesa de las Huelgas, con lo cual tenía un poder religioso muy importante que solamente una persona de gran valor espiritual podía realizar. ¿Cuántos años estuvo como abadesa? Pues no se sabe exactamente en qué fecha se funda el monasterio, pero en torno a unos 57 años. Es una de las más longevas del Císter castellano. Justo aquí al lado se enterró su sobrina, que fue la segunda abadesa del monasterio, doña María Díaz de Haro. También es muy interesante ver, acercaos un poquito a la tumba, ver, las dos tienen el báculo abacial en su parte superior y la cruz de San Andrés. Y también señalar la estatua de San Andrés
con su cruz, estaba policromada. Es un monasterio especial por muchas razones. En primer lugar, desde el punto de vista personal, ¿no? Yo cuando era un niño corría por estas galerías porque la hermana de mi abuela fue muchos años monja y abadesa de este monasterio, y aquí yo creo que aprendí un poco a disfrutar, a amar el patrimonio, el románico, el arte, y bueno, siempre que estoy por aquí, pues digamos que los recuerdos afloran. Pero bueno, fuera del aspecto sentimental, digámoslo así, si a mí me preguntan cuál es, desde el punto de vista artístico, uno de los edificios románicos más espectaculares del norte de Palencia, siempre se me viene a la mente San Andrés de Arroyo. Para mí es uno de los grandes monasterios románicos hispanos, y en esta zona quizá el más espectacular. ¿El por qué? Por muchas razones. Por muchas razones, en primer lugar, porque Mencía de Lara, una mujer poderosa que digamos, cuando enviuda profesa en el monasterio, pues invierte gran parte de sus rentas por crear un monasterio de una belleza espectacular, ¿no? Un monasterio fantástico. Un monasterio cister que, como buen monasterio cister, no puede introducir motivos motivos figurados, y el 100% del monasterio son motivos vegetales, pero en él podemos ver la grandísima calidad escultórica del taller que trabaja en el edificio. Por ejemplo, estamos en la entrada de la sala capitular, y si os fijáis podéis ver pues como la típica apertura, ¿no?, de una puerta de entrada con dos ventanas a los lados, pues tiene unos capiteles en la zona central, un haz de capiteles de 9 capiteles en la parte central, que, si nos fijamos, están hechos de un único bloque de piedra. Es decir, los 9 capiteles están hechos de un único bloque de piedra. Es algo realmente genial, es decir, tienes que ser muy buen escultor, tienes que ser un tipo excepcional para hacer algo de tan grandísima calidad, ¿no? Vamos a hacer el juego de acercarnos. Yo estoy muchas veces mirando el truco, a ver si hay truco, a ver si no hay uno, hay 2 o 3, y al menos nunca lo he encontrado, ¿no? Pero pues nos indica que la gente que trabaja, los canteros que trabajan aquí, también trabajan posiblemente en las claustrillas de las huelgas reales de Burgos, es un equipo de canteros de lo mejorcito. O otro ejemplo, pasamos hacia la sala capitular y bueno, la bóveda que cubre esta sala capitular es realmente excepcional. Tienes que ser muy buen, pongamos nombres actuales, arquitecto, ingeniero, para cubrir con una única bóveda, en este caso de 8 partes, de una bóveda crucería de 8 partes, pues un espacio tan grande, una de las más grandes que yo conozco a día de hoy. Tienes que ser un prodigio desde el punto de vista técnico para hacer algo así. Pero bueno, podríamos pensar que es una bóveda ya que está lindando con el gótico, efectivamente, pero es que hacer una bóveda, podemos decir, de crucería, pero con arcos de medio punto. Es decir, realmente soberbios. Es decir, la gente que trabaja aquí, los canteros, el maestro de fábrica, son personajes de una calidad artística, me arriesgo, de lo mejorcito que se está trabajando a nivel europeo. Y otra de las cosas importantes de este monasterio, y que para mí es la clave casi de todo el espacio, es la piedra. Es decir, la piedra, el 99% de la piedra que se utilizan es una piedra calcoarenita, una piedra caliza que procede de unas canteras cercanas. La piedra es de muy buena calidad, lo que te permite es que no sea la típica caliza dura, sino que es una caliza que es fácil de trabajar, luego endurece bien, aunque la humedad también la afecta, y que te permite hacer cosas como esta. Realmente estamos en un sitio, insisto, de una categoría artística sublime.
Bueno, pues estamos en el claustro de San Andrés de Arroyo. El claustro es el espacio fundamental de un monasterio, es el espacio de espiritualidad, no se recorre en ocasiones también, pero sobre todo es el espacio de distribución de un edificio. Y estamos en el claustro, digamos, en el claustro del románico del norte de Palencia. Es uno de los claustros más espectaculares del románico, fijaros qué imagen. Un claustro de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, y un claustro que conserva 3 de sus 4 pandas, de sus 4 galerías románicas. Digamos que podéis ver aquí las columnas tan espectaculares con esta imagen tan bonita, ¿no? Si miráis entre las columnas veis hay una imagen excepcional. Los capiteles, como decíamos antes, todos vegetales, pero cada uno diferente, ¿no? Y con muchísimo de la flora local, ¿no? Lo sé muy bien porque cuando yo era un niño cogía los berros que aparecen todavía, digamos, esculpidos en esta piedra, ¿no? En los arroyos cercanos. Es decir, un espacio realmente único. En el siglo XVI, un monasterio es un elemento con vida, se necesitan ciertas reformas, se necesita una parte superior, eliminan la panda, la galería de este monasterio y se hace una en el estilo, ¿no? Hacia 1500 se hace una tardogótica con decoración renacentista, ¿no? Ya digo, un espacio realmente único, un espacio excepcional y con una funcionalidad pues, que nos van a explicar ahora también muy interesante para la vida cotidiana de un monasterio. Sí, además este claustro conserva la distribución original propia de todos los monasterios, o casi todos, de la orden cisterciense. La panda norte, que la tenemos allí, es la panda de la iglesia, estaba dedicada a fines estrictamente litúrgicos, con 3 entradas jerarquizadas en función de la composición de la comunidad. La panda este, que la tenemos aquí, hemos estado antes en la sala capitular, estaba destinada a fines de gestión interna del monasterio y también con finalidad litúrgica. La panda sur, la del refectorio, también llamada, que se encuentra, bueno, ahora mismo nos encontramos en la galería sur, que da al refectorio, destinada a la vida cotidiana del monasterio. Adosado al refectorio se encontraba, por un lado, el calefactorio y por otro lado, las cocinas. Y la panda oeste, que está allí, en aquella posición, estaba destinada a fines de labor, de almacenaje. Era la zona en la que se ubicaban las dependencias de las conversas o legas, que eran las hermanas de condición social inferior dedicadas al servicio del monasterio. Bueno, estamos delante de uno de los iconos de San Andrés de Arroyo. San Andrés de Arroyo tiene muchos iconos, la sala capitular, el claustro en general, pero quizá uno de los más conocidos es la famosa columna. Esta columna que, bueno, es la manera de solucionar el espacio cuadrangular o el fin cuadrangular del claustro, y aquí lo solucionan con una columna realmente excepcional. Hay 2 cosas muy interesantes, ¿no? La primera, vuelvo a decir, la grandísima calidad que tienen estos canteros. Hay que ser muy buenos para hacer algo similar a esto, ¿no? Fijaros en la columna, sobre todo fijaros en el capitel, con esa labor de filigrana, realmente fantástico, y que nos desmonta un mito, ¿no? Que a veces el románico solo es el sota, caballo y rey, es decir, arcos de medio punto, columnas lisas, ¿no? El románico también es algo mucho más rico, depende de la calidad que tienen los canteros a la hora de trabajar, y aquí se demuestra una columna, digamos, con esta decoración en zigzag, con estas flores esculpidas en el fuste, ese excepcional capitel que está mutilado, porque también hay otra cosa curiosa, ¿no? Digamos que aunque los orígenes del claustro de este monasterio seguramente serían con la imagen bastante similar a la que tenemos en la época actual, el monasterio ha ido cambiando. No hará 100 años este monasterio estaba cubierto con paredes de adobe, con bóvedas de crucería, y no será hasta una restauración de los años 30, finales de los 30, principios de los 40, cuando pues vuelven un poco a recuperar la esencia original del capitel. Pero bueno, algunas de estas, digamos, restauraciones pues no eran todo lo finas que debían haber sido y cómo habían sido quizás los creadores de este claustro, ¿no? Porque en un momento, a la hora de liberar esta columna y este fenomenal capitel, pues se les fue el martillo quizá y mutilaron parte de esta filigrana tan exquisita que remata el capitel. La fuente del claustro es una de las joyas del monasterio
Está construida tapiando la antigua puerta de entrada a la Cilla, que es original del monasterio, y bueno, se construyó tras una inundación muy importante que hubo en 1379, es decir, en el siglo XIV. Es importante también porque contiene numerosas piezas románicas reutilizadas, como la celosía, que es uno de los motivos estilísticos más interesantes del monasterio porque no tiene inicio ni fin, o sea, no tiene un comienzo y un final, es todo un laberinto, y eso es el símbolo de la divinidad, es decir, que es eterno, no tiene principio ni fin. Posteriormente, bueno, observamos la concha, también románica, y el mascarón en la parte inferior, que hay algunos autores que dicen que puede ser prerrománico. Entonces, bueno, vemos un conjunto de piezas reutilizadas en las fuentes. Otra de las joyas de San Andrés de Arriba, otra más, digamos, es la iglesia. Y la iglesia recoge un concepto bastante interesante en lo que es el Cister, que es la austeridad. Si os fijáis, es una iglesia austera, realmente es una iglesia que no tiene decoración superflua, es decir, es un edificio espectacular, con la típica cabecera cister, ¿no? Una cabecera principal o un ábside principal, en este caso ectopartito, con dos ábsides laterales con cabeceras rectas, ¿no? Pero es una iglesia en la que no utiliza aquello que es superfluo. Es un edificio realmente excepcional en ese sentido, ¿no? Utiliza decoración sencilla en los capiteles, vegetal, pero con una calidad extrema, y también muy interesante es los armarios, ¿no? Los armarios, el elemento que utilizaban aquellas hornacinas para disponer los elementos litúrgicos utilizados durante la ceremonia en un monasterio. Y luego, en nuestra parte de atrás, el coro de las monjas. Estamos en un monasterio cister donde la iglesia estaba destinada efectivamente para las monjas. Eso hace que pues, tengamos la cabecera y la única nave sirva de coro pues, para las monjas que participan o que están dentro del monasterio. También es interesante señalar estas tres imágenes muy importantes para lo que es un monasterio cister y para este monasterio. En primer lugar, porque bueno, a este monasterio se le conoce con el nombre de San Andrés de Arroyo, pero ojo, no solo así, también se llama Santa María y San Andrés de Arroyo. El cister tiene una grandísima devoción mariana y la mayoría o todos los monasterios están dedicados a la Virgen María. Por eso, en la zona central del ábside aparece su imagen, ¿no? Una de las más importantes, y saber que bueno, esa gran devoción que hace el cister hace que este monasterio también esté advocado a Santa María, además de a San Andrés, ¿no? Y en segundo lugar, pues tenemos a San Benito a nuestra derecha, que es quien les da la regla, fundamentalmente el cister sigue la regla benedictina, y a la izquierda podemos ver diciéndolo así, al ideólogo del cister, no el fundador realmente, sino que es el ideólogo, que es San Bernardo de Claraval, ¿no? Digamos que son tres de las imágenes de figuras fundamentales en la historia del cister. Nos encontramos en el vestíbulo de los fieles del monasterio, que es la nave norte de la iglesia, y aquí hay tres elementos interesantísimos para conocer tanto la historia del Reino de Castilla como de este monasterio, que son tres inscripciones, tres epígrafes del reinado de Alfonso XI. La muerte de los infantes tutores, don Pedro y don Juan, la batalla del Salado y el cerco de Algeciras, que las podéis ver aquí, y la tercera se encuentra en el vestíbulo de los fieles. Son además inscripciones únicas en el cister porque la tradición de esta orden monástica no permitía tener elementos externos o bien de alguna manera que pudieran distraer a los monjes. Entonces, que se encuentren tres crónicas de carácter político en la iglesia del monasterio es muy interesante, pero también está en relación con el espacio en el que nos encontramos, puesto que el vestíbulo de los fieles era el único espacio del monasterio destinado al culto laico, es decir, era la zona donde se colocaban los laicos para asistir a las misas y demás celebraciones.
Habéis disfrutado de un excepcional monasterio. Estáis en un paraje natural excepcional, pero falta algo. Falta la gastronomía. No podéis venir a San Andrés de Arroyo y no probar su pastelería. Hojaldres, raquelitos, pasteles, una auténtica delicia. Así que ya sabéis, cuando vengáis a ver este monasterio, no olvidéis pasaros por la pastelería del monasterio. Y ahora pues continuamos nuestra ruta por el Románico Palentino. Después de visitar San Andrés de Arroyo, el monasterio de San Andrés de Arroyo, y conocer a Esther, que nos ha contado la espectacular historia de ese monasterio, llegamos a Santa Eufemia de Cozuelos y tenemos el privilegio de contar con María, que es una de las mayores conocedoras de este lugar desde el punto de vista histórico, porque nosotros siempre decimos que las iglesias son un testimonio de un pasado, y en este caso Santa Eufemia tiene una gran historia que ella nos va a contar. Bueno, Santa Eufemia es un espacio de muy antigua población. Aquí cerquita hay una tierra donde se encuentran permanentemente restos arqueológicos de época romana, y este enclave es un enclave monástico muy antiguo que está documentado como un monasterio masculino, sin una orden conocida, concreta, probablemente sería una orden hispánica, que ya estaba en perfecto funcionamiento y a mediados del siglo X, en el año 946. Unos años más tarde, en el año 1100, el rey Alfonso VI donó este monasterio masculino con una iglesia que no era esta, probablemente más pequeñita, pero eso ya luego os lo contarán más adelante, al obispo de Burgos. Y en este momento pues el dominio monástico crece y se acrecenta con donaciones que reciben del obispado, lo que permite muy probablemente en ese momento iniciar un proyecto nuevo, que es la construcción de una nueva iglesia más grande y más relevante, que se empieza a construir pues en los primeros años, en la primera mitad del siglo XII, y que también luego se tiene una serie de fases constructivas que veremos más adelante. En el año 1186 ocurre un suceso que hace que Santa Eufemia sea un monasterio único en esta zona y único en toda España, y es que este monasterio es donado por el rey Alfonso VIII al maestre de la Orden Militar de Santiago, a don Sancho Fernández. La Orden Militar de Santiago, que nació como una hermandad de caballeros laicos en el año 1170, ya tiene en su regla fundacional prevista la presencia femenina dentro de la orden, lo cual siempre se ha considerado un hecho singular, aunque ya sabemos que ahora mismo que siendo singular no es aislado, porque los fundadores de la orden pues estaban casados, lo cual obliga a que la orden se tenga que hacer responsable del cuidado y de la protección de todos los parientes femeninos de los miembros de la orden. Esto tarda en cuajar como una realidad, y porque hacía falta encontrar un sitio adecuado, y Santa Eufemia lo es porque está en la retaguardia. En el año 1186 la línea de batalla estaba del Tajo hacia abajo, con lo cual pues, cualquier persona que pudiera venir hacia aquí podría viajar con seguridad. Por otro lado, estamos en una zona muy bien comunicada, porque Santa Eufemia está ubicada al pie del camino castellano de Lebaniegos, que es el acceso natural a la montaña, que une varios caminos de peregrinación, el Camino de Santiago francés, junto con el viejo camino que se está descubriendo ahora, y el primitivo del norte en línea transversal, y además permite el acceso a Santo Toribio de Liébana. Quiero decir que estas señoras que venían a pasar temporadas al monasterio santiaguista podían viajar seguras al ir y al volver.
Aquí se crea una comunidad de 30 frailas conventuales que hacen vida, que viven permanentemente aquí y temporalmente, y en un espacio que probablemente estaría en esta zona y que se llamaba el Palacio, pasaban temporadas frailas santiaguistas que vivían con sus familias, pero que cuando sus maridos se iban a la guerra, a luchar contra el infiel, o en Adviento y en Cuaresma, que tenían los matrimonios que separarse por motivos reglares también, o cuando se quedaban viudas, pues entonces el monasterio las recogía. Este fue el primer monasterio, pero en la Orden Militar de Santiago fundó posteriormente, hasta el año 1268, 6 monasterios más. Esta iglesia tiene, lo más importante que tiene esta iglesia con relación al románico es que reúne todas las corrientes del románico palentino en un único edificio, que eso ya os lo contarán después. Esta iglesia es abandonada, o este monasterio es abandonado por orden de Isabel la Católica en el año 1502, la comunidad de frailas se traslada a la ciudad de Toledo y este monasterio se queda vacío, abandonado, con un administrador que en la distancia va cobrando las rentas económicas. Los edificios se van deteriorando, pero sucedió una cosa muy afortunada, y es que un año antes de efectuarse el traslado, y porque probablemente nadie lo sabía, se retejó por completo toda la iglesia, y eso permitió que la iglesia como edificio sufriera muy pocos deterioros, y por eso se ha conservado también. El resto de los edificios monásticos fueron desapareciendo con el paso del tiempo, y en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la Orden Militar de Santiago decide cambiar estas tierras que ya les quedaban tan lejos de Toledo, que para administrarlas, pues la verdad es que no lo tenían fácil, por otras tierras cerca de Toledo. Un poco después tiene lugar la amortización de Mendizábal y claro, a las frailas santiaguistas lo que se le desamortiza son las tierras de Toledo, pero esto ya formaba parte de una propiedad privada. Y unos años más tarde la familia Bustamante compra esa propiedad, que era una finca de labor con una fábrica de harinas, que sería todo este edificio nuevo de aquí, a esos antiguos propietarios. Y desde entonces hasta ahora, pues lo cuidamos y lo queremos y lo abrimos para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Como comentábamos, el único resto que queda del antiguo monasterio sería la iglesia y ahora mismo nos encontramos en la parte del claustro. Es esta explanada sobre la que estamos y la puerta que está justo detrás mío sería la puerta que comunicaría con ese claustro. Una de las puertas más espectaculares de esta iglesia, que recoge un poco todo lo que hemos visto en San Andrés de Arroyo, puesto que en estos momentos está trabajando ese foco artístico que va a verse plasmado también en esta portada y donde vemos ese trabajo de trépano del que nos hablaba César, que es posible, ¿no?, gracias a la maestría de los canteros y de la piedra con la que están trabajando. Y una cosa muy curiosa, y es que en San Andrés de Arroyo, como muy bien nos comentaban, el císter prohibía la decoración vegetal y aquí tenemos un fantástico capitel de unas arpías que rompe un poco con esa idea y que nos sitúa en un nuevo concepto. Pues ahora vamos a pasar al interior de la iglesia de Santa Eufemia, como decía, el único resto de ese monasterio. Estamos ya en el interior de la iglesia de Santa Eufemia y, como muy bien nos contaban antes, nosotros vemos un edificio de principios del siglo XII, pero antes en este mismo lugar se ubicó una pequeña iglesia y restos de esa antigua edificación son elementos que se han integrado en el nuevo edificio, como canecillos que podemos observar en la parte de fuera o como, por ejemplo, relieves, elementos como el cordero que tenemos en la parte del crucero, que formarían parte de ese edificio.
edificio. Como muy bien nos contaba María, cuando avanza el tiempo y debido a un desarrollo económico crece y que realizan una nueva iglesia, que es la que podemos ver a día de hoy, en la que podemos diferenciar tres fases constructivas. La cabecera, que sería el elemento principal, ¿no?, por donde se comienza, la parte del crucero, que nos recuerda sobre todo un poco a todo lo que se realiza en el Camino de Santiago, como en Fromista, y luego la fase final, que sería la parte ya de la nave, muy enlazada con lo que veíamos en la iglesia de San Andrés de Arroyo, muy en la línea del Císter, con un predominio de la decoración vegetal y de esas líneas puras, ¿no?, que tanto gustaba en las edificaciones del cercano monasterio de San Andrés de Arroyo. Estamos en la parte más noble, más importante de esta iglesia, que es donde se cruza el brazo de la nave principal con el brazo de la nave del crucero. Cuando la Orden de Santiago llegó a esta iglesia, ya nos ha dicho Cristina que había parte de la iglesia que estaba construida y el coro de las religiosas se dispuso justamente en torno a este cruce de naves debajo de la cúpula. Sabemos, por la documentación que se ha conservado, que en el centro de ese coro estaba el sepulcro de una infanta leonesa. Y ese sepulcro se conserva, ahora está situado aquí, es un sepulcro muy bonito que pertenece a la infanta doña Sancha Alfonso, que fue una hija ilegítima del rey Alfonso IX de León y de una noble portuguesa que se llamaba Teresa Gil de Soberosa. Esta infanta leonesa se fue prometida al señor de los Cameros, a Simón Ruiz de los Cameros, pero no está claro al final si ese matrimonio se llevó a cabo o no. Lo que sí sabemos seguro es que en el año 1270 ella profesa como freila santiaguista, lo cual no quiere decir que fuera monja en el sentido que lo entendemos ahora, y decide venirse a Santa Eufemia de Cozuelos a vivir el tiempo que le quedaba de vida. En ese momento tendría unos 50 y tantos años y la verdad es que residió poco tiempo aquí porque se murió al año siguiente. Esta infanta dio unas donaciones muy importantes a este monasterio, que formaban parte de lo que ella había heredado de su padre y de su madre en los reinos de León, de Galicia y de Portugal. Y ese probablemente sería el motivo por el cual su sepulcro se dispuso en el centro del coro, a pesar de que en la sala capitular había otros dos sepulcros, como en San Andrés de Arroyo, pero que probablemente serían de comendadoras. Espero que se vea bien desde la cámara. La tapa del sepulcro recoge los leones pasantes, símbolos de la Casa Real de León. Las flores de lis representan a la familia materna de Sancha Alfonso, y justo en el vértice del sepulcro hay una cruz espada, típica la cruz de Santiago, que en el cruce tiene una pequeña venera. La venera distinguía en la Orden Militar de Santiago a los miembros procedentes de la nobleza de los miembros procedentes de estados pecheros de la sociedad. Está claro que una infanta pues, pertenecía a la nobleza más alta posible, ¿no? Y sabemos seguro que todo esto es así porque en la cabecera del sepulcro está inscrita el nombre de esta señora y la fecha de su muerte. Cuando el monasterio se abandona, el sepulcro de doña Sancha y su cadáver se quedan aquí. Y las freilas echan mucho de menos tener a la persona de mayor devoción de la comunidad, y en el año 1608 consiguen permiso para trasladar el cadáver al monasterio de Santa Fe de Toledo, que es donde estaba la nueva comunidad de frailas santiaguistas. Cuando levantan la tapa del sepulcro se encuentran con un cuerpo incorrupto
y esto lo que genera es un proceso de beatificación que al final no pudo llevarse a efecto, pero que ha hecho muy popular la figura y la iconografía de esta infanta, que de otra manera pues probablemente habría pasado más desapercibida. Terminamos esta visita con el espacio que estamos viendo ahora mismo, es la llamada Capilla de San Bartolomé, que mandaron edificar 3 caballeros del linaje de los Estrada en el siglo XIV para enterrarse ellos. Este espacio se edificó aprovechando la cara norte de la nave principal de la iglesia. Se le dispuso un tejado de colgadizo de madera que probablemente en sus vigas más importantes sea el original, y se le hizo un arco solio donde estaba uno de los enterramientos de estos caballeros y los otros 2 eran enterramientos exentos, como es el que hemos visto de la infanta o el que está justo enfrente al otro lado del crucero, que es precisamente de uno de estos caballeros. Ahora mismo hemos aprovechado este espacio para recoger en un pequeño museo lapidario todos los restos del monasterio que el arado, las diferentes obras y los hallazgos que han ido teniendo lugar nos han permitido recoger, para que, por lo menos, aunque sea de forma fragmentada, pues este monasterio no se pierda. María, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias, Laura, a vosotros por haber venido, a Cristina, a César, a María, mi prima, la historiadora, que bueno, hoy creo que se ha estrenado, pero bien, hablando de la iglesia, no se quejará la gente, porque nos ha enterado de muchas cosas. Además, que hospitalarios sois aquí y nos han preparado un jamón exquisito con un buen vino. Bueno, lo que os merecéis, lo que os merecéis. Entonces vamos a tomar un poquito de vino de rueda, para no perder las buenas costumbres. Y nada, y la gente que se anime al románico, que encima ahora con las edades del hombre, imagínate lo que se va a animar todo el mundo. Y luego, yo creo que todo el mundo, Laura, sabe que aquí se hacen unas bodas románicas maravillosas, ¿verdad? Que la gente se anime, César, y aproveche el espacio. César, vete preparándote. Y nada, muchas gracias a todos y espero que vengáis a ver el románico, que es lo más bonito del mundo. Pues brindamos. Vamos a brindar. Venga, por Santa Eufemia y por el románico. Muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos en la iglesia de San Juan Bautista de Muarbes de Ojeda, uno de los ejemplos más característicos del que denominamos románico rural de la zona norte de Palencia. Esta iglesia es conocida sobre todo por su espectacular portada, que luego ya pasaremos a comentar, y por el color rojizo de su piedra, que le da ese toque diferente. Color que incluso impactó al mismo Miguel de Unamuno, que pasó por estas tierras y que quiso dejar muestra de la espectacularidad de este edificio, que nos permite ver el trabajo pues, de esos canteros que están
en estos momentos desarrollando su arte en los monasterios cercanos que ya hemos visto de San Andrés de Arroyo y Santa Eufemia de Cozuelos. Moarves es uno de los mejores ejemplos del románico palentino, de por qué su importancia, por qué destaca tanto el románico palentino. Para mí, una de las claves del románico palentino es lo que hace es fusionar los dos grandes corrientes escultóricas de finales del siglo XII, que son las que se producen en San Andrés de Arroyo y en Santa María la Real, dos grandísimos artistas, arquitectos, canteros, es decir, dos de los grandes, pues lo que se produce es aquí el mundo rural, o sea, los canteros locales de esta zona aprenden de los grandes avances que han hecho estos grandes personajes y lo que hacen es auténticas maravillas escultóricas, pero en iglesias rurales, en iglesias sencillas. Y de ahí nos encontramos una iglesia como Moarves de Ojeda. Moarves de Ojeda está emparentada, es hija directa de la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes. Es decir, Santiago de Carrión de los Condes, donde trabaja uno de los grandes maestros del románico, produce un antes y un después dentro del románico, pues digamos los canteros que se han ido formando alrededor de este gran personaje son los que llegan a Moarves, por ejemplo, a Vallespinoso, a Rebollo de la Torre, y empiezan a hacer auténticas maravillas escultóricas como la que vemos aquí. Y lo que vemos es un, digamos, traspaso al mundo rural de lo que se ha innovado en Santiago de Carrión de los Condes, destacando, como podemos ver aquí, el maravilloso friso en el que está Cristo en Majestad con los 12 apóstoles. Y además, entre los capiteles también podemos destacar cómo vemos escenas alusivas al mundo cotidiano, como podemos ver los músicos, las bailarinas en un, digamos, muy sexy movimiento, digamos que escenas que también proceden de Santiago de Carrión de los Condes. Pero insisto, una de las grandes claves del románico del norte de Palencia es cómo los canteros locales, firmados con nombres como Juan de Piasca, el maestro Miguel, se han formado junto a los grandes maestros que trabajan en grandes sitios y que llevan todos esos grandes avances y además con una calidad impresionante al mundo rural, haciendo edificios con una calidad espectacular en pequeños puntos rurales. Es decir, una calidad escultórica que está por encima de pequeñas iglesias de otras regiones. Como ya hemos visto, la portada de Moarves es espectacular, mucha gente se queda fuera y no entra en el interior, y el interior custodia una de las pilas más interesantes del románico palentino, que es esta que tengo detrás mío. La pila en origen estaría situada justo al final de la nave, pero debido a problemas de humedad se movió de sitio y en ese movimiento empezó a romperse, y por eso lo que vemos a día de hoy está restaurado, sobre todo la parte superior, que ha perdido la mayor parte de las cabezas. Como digo, es curiosa, sobre todo por las figuras que aparecen. Sería una copia de lo que veíamos fuera, Cristo en Majestad rodeado de los apóstoles, pero nos sobra un personaje que no se ha sabido muy bien identificar. Hay algunos estudiosos que hablan de la posible presencia del cantero que talla la pila, del donante o incluso de la Virgen María acompañando la escena.